En este tutorial revisaremos cómo estimar el coeficiente de asimetría de Fisher. Este coeficiente hace parte de las medidas de forma, pero no es el único coeficiente que existe dentro de estas medidas. También existe el coeficiente de kurtosis o apuntamiento de Fisher. Esta es la fórmula. Sin embargo, en este tutorial nos vamos a centrar en el coeficiente de asimetría. En los libros podemos encontrar estas dos formas de expresar el coeficiente de asimetría. En la primera nos dice que el coeficiente de asimetría va a ser igual al momento centrado 3 dividido entre la desviación al cubo, y este momento centrado 3 podemos expresarlo de esta forma, que es la sumatoria de x sub i menos la media al cubo multiplicado por la frecuencia y dividido entre el total de observaciones. En la segunda expresión encontramos que la asimetría va a ser igual a la sumatoria de x sub i menos la media al cubo multiplicada por la frecuencia y dividido entre n, que es el total de observaciones, multiplicadas por la desviación al cubo. Como verán, esta segunda expresión es la simplificación de estas dos fracciones al pasar esta desviación al cubo a multiplicar al denominador de la primera fracción. El coeficiente de asimetría de Fisher es un valor que nos permite identificar si los datos están distribuidos de forma igual tanto a la derecha como a la izquierda de los datos, con respecto a la posición central de los datos. Como sabemos, la posición central de los datos es la media aritmética. Entonces, para este conjunto de datos, la media aritmética es de 4, y como vemos, a la derecha tenemos 3 observaciones, y a la izquierda de los datos también tenemos 3 observaciones con similar frecuencia. Es decir, que por cada dato a la derecha hay uno de similar distancia a la izquierda y de similar frecuencia. Por lo tanto, al aplicar la fórmula del coeficiente de asimetría, nos van a quedar valores positivos y valores negativos iguales, que al hacer la sumatoria se van a cancelar. En ese caso, el coeficiente de asimetría nos daría igual a 0, por lo tanto diríamos que la distribución es simétrica, como esta que tenemos aquí en este gráfico, que es igual a una distribución de Gauss. Si se rompe este equilibrio, es decir, que si tenemos más observaciones a la derecha que a la izquierda de la media, entonces el coeficiente de asimetría nos daría mayor que 0 y tendríamos una simetría positiva, la cual tendría esta forma a la derecha. Si por el contrario el equilibrio se pierde hacia la izquierda, es decir, que tenemos más observaciones a la izquierda de la media que a la derecha, entonces tendríamos que el coeficiente de asimetría sería menor que 0, por lo tanto tendríamos una simetría negativa que tendría esta forma de aquí, un sesgo hacia la izquierda. Entonces este coeficiente nos sirve para identificar el sesgo de las observaciones o determinar si tenemos una distribución totalmente simétrica como esta que tenemos aquí. Ahora miremos cómo estimar para este conjunto de datos el coeficiente de asimetría. Estos son los datos de la gráfica que revisamos previamente, por lo tanto ahora vamos a estimar su coeficiente de asimetría a partir de esta expresión, de esta fórmula, que es el resumen de esta segunda que tenemos aquí. Lo primero que debemos hacer es estimar la media aritmética de los datos y la desviación estándar de los mismos. Por lo tanto, aplicaremos aquí la fórmula de la media aritmética para datos con frecuencia, que va a ser el producto de x sub i por n sub i, y simplemente arrastramos para los demás datos. Al final hacemos la sumatoria de ese producto de x sub i por n sub i, y sabemos que la fórmula de la media va a ser la sumatoria de x sub i por n sub i entre el total de observaciones. Entonces tenemos que la media va a ser igual a 4. Ahora vamos a estimar la varianza de ese conjunto de datos. Tomamos cada x sub i y le restamos esa media que acabamos de hallar y la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por su respectiva frecuencia. Como la media aritmética va a ser la misma para los demás datos, la vamos a fijar con función F4 y le damos Enter para poder arrastrar a las demás celdas. Desde la parte inferior derecha podemos arrastrar la misma fórmula y luego hacemos la sumatoria en autosuma, esta función del Excel, y nos colocamos aquí donde estamos haciendo el cálculo de la varianza y sabemos que la fórmula de la varianza va a ser la sumatoria de x sub i menos la media al cuadrado por la frecuencia, es decir, esto que tenemos aquí, entre el total de las observaciones, que es n. Una vez que estimamos la varianza, estimamos la desviación estándar de los datos
que va a ser la raíz de esa varianza. Entonces ya hemos estimado también la desviación estándar, ahora podemos estimar el coeficiente de asimetría. Y el coeficiente de asimetría va a ser cada dato menos la media que acabamos de hallar, esta vez elevada a la 3, y multiplicada también por cada una de sus frecuencias, ya que tenemos datos con frecuencia. Nuevamente fijamos el valor de la media aritmética, que va a ser con función F4. Cuando ya hemos establecido bien la fórmula, arrastramos y nuevamente con la función autosuma hacemos la sumatoria de la columna y encontramos que los valores se cancelan. Entonces la sumatoria de esta columna va a ser igual a 0. Por lo tanto, al reemplazar aquí este numerador nos va a dar igual a 0. Esto de aquí, 0 entre el valor de n, que es el total de observaciones, multiplicado por la desviación al cubo, que es esta de aquí, elevada a la 3. Cerramos entre paréntesis el denominador de la fórmula y obtenemos que la asimetría es igual a 0. Por lo tanto, estamos ante una distribución totalmente simétrica que podemos verificar aquí rápidamente al graficar los datos, que son los mismos que teníamos al inicio de la presentación. Si para los mismos datos agregamos dos observaciones más, es decir, rompemos el equilibrio a la derecha y calculamos nuevamente la media, la varianza y estimamos el coeficiente de asimetría, nos quedaría que el coeficiente de asimetría sería igual a la sumatoria de x sub i menos la media al cubo, es decir, el total de esta columna, que es esto que está aquí, entre el total de las observaciones, que es n, por la desviación al cubo, que es esta, al cubo, y cerramos entre paréntesis el denominador. Tendríamos que el coeficiente de asimetría nos daría positivo, por lo tanto tendríamos un sesgo de la distribución a la derecha al graficar los datos con estas dos nuevas observaciones. Entonces, en este caso tendríamos una asimetría positiva hacia el lado derecho. Hasta aquí este tutorial. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Aquí les dejo las referencias